A continuación, analizaremos el estándar de competencia SE0301. Podrás observar que en la parte 2 de este estándar, denominado Perfil del estándar de competencia, que está en la página 3 de 11, se encuentran definidos los tres elementos del estándar. Elemento 1 de 3. Diseñar cursos de formación del capital humano, de manera presencial grupal. Elemento 2 de 3. Diseñar instrumentos para la evaluación de cursos de formación del capital humano, de manera presencial grupal, y Elemento 3 de 3. Diseñar manuales del curso de formación del capital humano, de manera presencial grupal. Como recordarás, definimos un SE como el documento que nos dice lo que debemos cumplir y demostrar en cuanto a conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos, para poder obtener un certificado en ese estándar de competencia. Podemos entender entonces que, para obtener un certificado como diseñadores de cursos de formación del capital humano, de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso, el SE0301, nos solicita que demostremos que sabemos hacer lo referido en estos tres elementos, es decir, que demostremos que sabemos lo siguiente. 1. Diseñar cursos de formación del capital humano, de manera presencial grupal. 2. Diseñar instrumentos para la evaluación de cursos de formación del capital humano, de manera presencial grupal, y 3. Diseñar manuales del curso de formación del capital humano, de manera presencial grupal. Por tanto, si nosotros demostramos esto ante un centro evaluador, entonces ese centro evaluador nos emitirá un dictamen en donde nos declare competentes en el saber hacer y saber ser del diseño de cursos, de instrumentos de evaluación y de sus respectivos manuales. Es sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, primero ver lo que nos solicita el SE0301, y después, por supuesto, demostrarlo. Para eso está revisando este material, para que aprendas a hacer lo que el SE0301 solicita, para que puedas después demostrarlo en un proceso de evaluación y obtener el dictamen de competente, para que, con ello, logres tu objetivo, certificarte en este estándar de competencia. Muy bien, centrémonos ahora en la parte 3. Elementos que conforman el estándar de competencia de este SE0301, que está en la página 4 de 11. Por favor, ten a la mano el estándar SE0301 para que lo vaya revisando, a la par del análisis que estamos haciendo. Particularmente en el elemento de referencia 1 de 3, diseñar cursos de formación del capital humano, de manera presencial grupal, que nos habla de los criterios de evaluación, y dice que la persona es competente cuando obtiene los siguientes productos. Lo que dice el estándar es: Punto 1. La carta descriptiva, elaborada. Ahora, ¿cómo lo debemos interpretar? Debo diseñar una carta descriptiva de mi curso de capacitación. ¿Y cómo lo va a calificar el evaluador? El candidato presenta carta descriptiva de su curso de capacitación. ¿Sí o no? Obviamente la respuesta debe ser sí, para lo cual, debemos elaborar la carta descriptiva de nuestro curso. ¿Ves qué fácil? Siguiente requisito. El estándar dice, se presenta en formato digital y/o impreso. Se refiere a la carta descriptiva, elaborada. Nuestra interpretación. Debo presentar mi carta descriptiva en formato digital y/o impreso. El evaluador calificará. El candidato presenta su carta descriptiva en formato digital y/o impreso. Por supuesto, la respuesta debe ser sí, para lo cual, debemos presentar la carta descriptiva de nuestro curso, en formato digital y/o impreso. Siguiente requisito. El estándar dice, indica el nombre del curso. Nuestra interpretación. Debo incluir en mi carta descriptiva el espacio para indicar el nombre del curso y anotarlo. El evaluador calificará. La carta descriptiva del candidato indica el nombre del curso. Sí o no. La respuesta debe ser sí, para lo cual, debes presentar la carta descriptiva de tu curso con el nombre del mismo. Bien. ¿Ya te quedó claro?
Podríamos seguirnos así, analizando todo el SE0301. Veamos un último ejemplo, para el punto 1, de los 9 productos que nos solicita el estándar SE0301, en su elemento de referencia, 1 de 3. Diseñar cursos de formación del capital humano, de manera presencial grupal. Siguiente requisito. El estándar dice, contiene el campo, para registrar el nombre de la persona que diseñó el curso. Se refiere a la carta descriptiva, no lo pierdas de vista. Nuestra interpretación. Debo incluir en mi carta descriptiva el campo para indicar el nombre de la persona que diseñó el curso, y anotarlo. El evaluador calificará. La carta descriptiva del candidato contiene el campo o espacio para registrar el nombre de la persona que diseñó el curso. Sí o no. La respuesta debe ser sí, para lo cual, debes presentar la carta descriptiva de tu curso, con el campo o espacio para registrar el nombre de la persona que diseñó el curso, y claro, anotarlo. Por favor, revisa las siguientes tablas. Verá los requisitos restantes de este punto 1 de los 9 productos que te solicita el SE0301, en el elemento 1 de 3. Diseñar cursos de formación del capital humano, de manera presencial grupal. ¿Te quedó claro? Muy bien. Ahora te toca a ti hacer lo mismo, y encontrar las preguntas que el evaluador va a responder, cuando revise la carta descriptiva que vas a diseñar. Esta es tu primera tarea, misma que deberás hacer en Word, y enviar a tu instructor. Para ello, a lo mismo que ya te presentamos, para los productos del 2 al 9, de este primer elemento de referencia, SE0301. Diseñar cursos de formación del capital humano, de manera presencial grupal. ¿Difícil? No, ¿cómo crees? Tú puedes hacer eso y mucho más, así que, a trabajar. Si tienes duda en cómo realizar esta tarea, comunícate con tu instructor, por email, teléfono o por inbox. El caso es resolver tus dudas y hacer tu tarea. Como seguramente ya te habrás percatado, el elemento 1 de 3, de este, SE0301, aún no ha terminado. En la página 5 de 11, nos indica que para ser competente, debemos poseer los conocimientos siguientes. 1. Principios de las siguientes teorías del aprendizaje. Conductismo. Cognitivismo. Constructivismo. Humanismo. 2. Principios de educación de adultos. Necesidad de saber. Disposición para aprender. Motivación para aprender. Recuperación de la experiencia. Desaprendizaje. Aplicación práctica en la vida real. 3. Descripción de las siguientes técnicas instruccionales. Expositiva. Diálogo-discusión. Demostración-ejecución. 4. Descripción de las siguientes técnicas grupales. Rompehielo. Energetizante. Cierre. Todos estos conocimientos los debemos poseer a un nivel de comprensión, es decir, no basta con conocerlos, sino que debemos comprenderlos. Recuerda que estos conceptos ya los definimos al inicio de este video. Por favor, revísalos, y estúdialos muy bien, porque son preguntas de examen. Muy bien, para terminar con este elemento 1 de 3, de este, SE0301, nos dice en la página 6 de 11 que, la persona es competente cuando demuestra las siguientes actitudes, hábitos, valores. 1. Orden. La manera en que se presentan los temas y subtemas, de lo simple a lo complejo. Lo que el estándar nos solicita, para que el evaluador nos pueda declarar como competente, es que presentemos con orden los temas y subtemas de nuestra carta descriptiva, que habremos diseñado. Particularmente se refiere que empecemos con los temas más simples y sencillos, y terminemos con los temas más complejos. Claro, es una solicitud muy importante para que nuestros alumnos puedan ir entendiendo el curso, y que al final del mismo, podamos cumplir con los objetivos que nos planteamos al inicio. Muy bien, con todo lo anterior entendido, podemos hacer una primer reflexión. Como podemos ver, para ser competente como diseñador de cursos de formación de capital humano, de manera presencial grupal, debemos ser expertos en el diseño de cursos, lo cual podremos demostrar diseñando una adecuada carta descriptiva del mismo.
Por otra parte, para que el estándar de competencia, SE0301 nos declare competentes, debemos diseñar esta carta descriptiva, conforme a los requisitos que nos pide este mismo estándar. Es decir, los requisitos que nos solicita el SE0301 son ni más ni menos, las características que debe de cumplir una carta descriptiva adecuada, y bien hecha. Del mismo modo, son las características que el evaluador va a revisar que tenga. Por tanto, si desarrollamos nuestra carta descriptiva con tales características, podremos afirmar que somos competentes en el diseño de cursos. Pues entonces, a diseñar nuestra carta descriptiva como lo solicita el SE0301. Centrémonos ahora en el elemento de referencia 2 de 3, que está en la página 8 de 11 de este documento, y que se refiere a diseñar instrumentos para la evaluación de cursos de formación del capital humano, de manera presencial grupal. Este elemento 2 de 3 nos dice que la persona es competente cuando obtiene los siguientes productos. Lo que dice el estándar es: 1. Los instrumentos de evaluación elaborados. Ahora, ¿cómo lo debemos interpretar? Debo diseñar los siguientes 5 instrumentos de evaluación. 1. Evaluación diagnóstica. 2. Evaluación intermedia. 3. Evaluación final. 4. Evaluación reacción o de satisfacción del curso. 5. Evaluación de participación. ¿Y cómo lo va a calificar el evaluador? El candidato diseñó y presenta los siguientes instrumentos de evaluación. 1. Evaluación diagnóstica. 2. Evaluación intermedia. 3. Evaluación final. 4. Evaluación reacción o de satisfacción del curso. 5. Evaluación de participación. Sí o no. Obviamente la respuesta debe ser sí, para lo cual, debemos diseñar los 5 instrumentos de evaluación de nuestro curso que acabamos de mencionar. ¿Ves qué fácil? Siguiente requisito. El estándar dice: indican el nombre del curso. Se refiere a los instrumentos de evaluación elaborados. Nuestra interpretación. Mis instrumentos de evaluación deben indicar el nombre de mi curso. El evaluador calificará. Los instrumentos de evaluación del candidato indican el nombre del curso. Por supuesto, la respuesta debe ser sí, para lo cual, debes incluir en tus instrumentos de evaluación el nombre del curso. Siguiente requisito. El estándar dice: contienen espacio para registrar el nombre del instructor, se refiere a los instrumentos de evaluación que diseñaste, no pierdas de vista eso. Nuestra interpretación. Tus instrumentos de evaluación deben contener espacio para registrar el nombre del instructor. El evaluador calificará. Los instrumentos de evaluación del candidato contienen el espacio para registrar el nombre del instructor. Sí o no. La respuesta debe ser sí, para lo cual, debes incluir en tus instrumentos de evaluación el nombre del instructor. Bien. ¿Ya te quedó claro? Podríamos seguirnos así, analizando todo el elemento 2 de 3 de este SE0301. Veamos un último ejemplo, para el punto 1, de los 5 productos que nos solicita el estándar SE0301, en su elemento de referencia 2 de 3. Diseñar instrumentos para la evaluación de cursos de formación del capital humano, de manera presencial grupal. Siguiente requisito. El estándar dice: contienen espacio para registrar el nombre del participante. Se refiere a los instrumentos de evaluación que diseñaste, no pierdas de vista eso. Nuestra interpretación. Mis instrumentos de evaluación deben contener espacio para registrar el nombre del participante. El evaluador calificará. Los instrumentos de evaluación del candidato contienen el campo o espacio para registrar el nombre del participante. Sí o no. La respuesta debe ser sí, para lo cual, debes incluir en tus instrumentos de evaluación el nombre del participante. Por favor, revisa las siguientes tablas. Verá los requisitos restantes de este punto 1, de los 5 productos que te solicita el SE0301, en el elemento 2 de 3.
diseñar instrumentos para la evaluación de cursos de formación del capital humano, de manera presencial grupal. ¿Te quedó claro? Muy bien. Ahora te toca a ti hacer lo mismo, y encontrar los elementos que el evaluador va a calificar, cuando revise los instrumentos de evaluación que vas a diseñar. Esta es tu segunda tarea, misma que deberás hacer en Word, y enviar a tu instructor. Para ello, a lo mismo que ya te presentamos, para los productos del 2 al 5, de este segundo elemento de referencia, SE0301. Diseñar instrumentos para la evaluación de cursos de formación del capital humano, de manera presencial grupal. ¿Difícil? No, ¿cómo crees? Tú puedes hacer eso y mucho más, así que, a trabajar. Si tienes duda en cómo realizar esta tarea, comunícate con tu instructor, por email, teléfono o por inbox. El caso es resolver tus dudas y hacer tu tarea. Al igual que en el elemento 1 de 3, en este elemento 2 de 3, indica, en la página 9 de 11, que la persona es competente cuando posee los conocimientos siguientes. 1. Definición de validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación. 2. Características de los siguientes tipos de instrumentos de evaluación. De habilidades y destrezas. De conocimiento. Todos estos conocimientos los debemos poseer a un nivel de comprensión, es decir, no basta con conocerlos, sino que debemos comprenderlos. Como podrás notar, en este elemento 2 de 3 no nos solicita que, para ser competente, debemos demostrar actitudes, hábitos y valores. Muy bien, con todo lo anterior entendido, podemos hacer una segunda reflexión. Como podemos ver, para ser competente como diseñador de instrumentos para la evaluación de cursos de formación de capital humano, de manera presencial grupal, debemos ser expertos en el diseño de instrumentos de evaluación, lo cual podremos demostrar, diseñando 5 instrumentos de evaluación, para aplicarlos antes de iniciar, durante el desarrollo y al final de un curso. Por otra parte, para que el SE0301 nos declare competentes, debemos diseñar esos instrumentos de evaluación, conforme a los requisitos que nos pide este mismo estándar, es decir, los requisitos que nos solicita el SE0301, son ni más ni menos, las características que debe de cumplir un instrumento de evaluación adecuado, y bien hecho, y del mismo modo, son las características que el evaluador va a revisar que tenga. Por tanto, si desarrollamos nuestros instrumentos de evaluación con esas características, podremos afirmar que somos competentes en el diseño de estos. Pues entonces, a diseñar nuestros instrumentos de evaluación como lo solicita el SE0301. Centrémonos ahora en el elemento de referencia 3 de 3, que está en la página 9 de 11 de este documento, y que se refiere a diseñar manuales del curso de formación del capital humano, de manera presencial grupal. Este elemento 3 de 3 nos dice que la persona es competente cuando obtiene los siguientes productos. Lo que dice el estándar es: 1. El manual del participante elaborado. Nuestra interpretación. Debo elaborar un manual del participante de mi curso. ¿Y cómo lo va a calificar el evaluador? El candidato presenta un manual del participante de su curso. ¿Sí o no? Obviamente la respuesta debe ser sí, para lo cual, debemos diseñar el manual del participante de nuestro curso que acabamos de mencionar. ¿Ves qué fácil? Siguiente requisito. Incluye el nombre del curso. Se refiere al manual del participante elaborado. Nuestra interpretación. El manual del participante de mi curso debe incluir el nombre del curso. El evaluador calificará. El manual del participante que presenta el candidato incluye el nombre del curso. ¿Sí o no? Por supuesto, la respuesta debe ser sí, para lo cual, debes incluir en tu manual del participante el nombre del curso. Siguiente requisito. El estándar dice: menciona el nombre de la persona que diseñó el curso, se refiere al manual del participante de tu curso, no pierdas de vista eso. Nuestra interpretación. El manual del participante de mi curso debe mencionar el nombre de la persona que diseñó el curso. El evaluador calificará. El manual del participante que presenta el candidato menciona el nombre de la persona que diseñó el curso. ¿Sí o no?
La respuesta debe ser sí, para lo cual, debes incluir en el manual del participante de tu curso, el nombre de la persona que diseñó el curso. Bien. ¿Ya te quedó claro? Podríamos seguirnos así, analizando todo el elemento 3 de este, SE0301. Veamos un último ejemplo, para el punto 1, de los 10 productos que nos solicita el estándar, SE0301, en su elemento de referencia, 3D3. Diseñar manuales del curso de formación del capital humano, de manera presencial grupal. Siguiente requisito. El estándar dice, contiene el índice del curso. Se refiere a los manuales que diseñaste, no pierdas de vista eso. Nuestra interpretación. El manual del participante de mi curso debe contener un índice de su contenido. El evaluador calificará. El manual del participante, que presenta el candidato, contiene un índice de su contenido. Sí o no. La respuesta debe ser sí, para lo cual, debes incluir en el manual del participante de tu curso, un índice de su contenido. Por favor, revisa las siguientes tablas. Verá los requisitos restantes de este punto 1, de los 10 productos que te solicita el SE0301, en el elemento 3D3. Diseñar manuales del curso de formación del capital humano, de manera presencial grupal. ¿Te quedó claro? Muy bien. Ahora te toca a ti hacer lo mismo, y encontrar los elementos que el evaluador va a calificar, cuando revise los manuales del participante de tu curso, que vas a diseñar. Esta es tu tercera tarea, misma que deberás hacer en Word, y enviar a tu instructor. Para ello, a lo mismo que ya te presentamos, para los productos del 2 al 10, de este tercer elemento de referencia, SE0301. Diseñar manuales del curso de formación del capital humano, de manera presencial grupal. ¿Difícil? No, ¿cómo crees? Tú puedes hacer eso y mucho más, así que, a trabajar. Si tienes duda en cómo realizar esta tarea, comunícate con tu instructor, por email, teléfono o por inbox. El caso es resolver tus dudas y hacer tu tarea. Este elemento, 3D3, nos solicita la demostración de actitudes, hábitos y valores, por lo tanto, terminamos de analizar este estándar de competencia EX0301. Muy bien, con todo lo anterior entendido, podemos hacer una tercera y última reflexión. Como podemos ver, para ser competente como diseñador de manuales de cursos de formación de capital humano, de manera presencial grupal, debemos ser expertos en el diseño de los manuales de un curso, del participante y del instructor, lo cual podremos demostrar diseñándolos. Por otra parte, para que el SE0301 nos declare competentes, debemos diseñar esos manuales conforme a los requisitos que nos pide este mismo SE, es decir, los requisitos que nos solicita a él. SE0301 son ni más ni menos las características que debe de cumplir un manual adecuado y bien hecho, y del mismo modo, son las características que el evaluador va a revisar que tenga. Por tanto, si desarrollamos nuestros manuales con tales características, podremos afirmar que somos competentes en el diseño de estos. Pues entonces, a diseñar nuestros manuales, tanto del participante, como del instructor, como lo solicita el SE0301.